sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo, tras la montaña bajo tierra, hacia las nubes ensangrentadas, donde la araña siga tejiendo hasta que la jaula sea tan grande que solo pueda caber tu pelo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Saqqara y Luxor. Saqqara es el sitio de la necrópolis principal de la ciudad de Memphis, en la ribera occidental del Nilo, situada a unos 30 kilómetros al sur del Cairo y a unos 22 kilómetros al sureste de las pirámides de Giza. Esta necrópolis funcionó desde la dinastía I. Estamos hablando de hace 50 siglos más o menos, en torno al 3050 a.C., hasta la época cristiana, que fue aproximadamente en torno al 540 de nuestra era. Saqqara es famosa por ser el lugar donde Imhotep, el primer ingeniero conocido del mundo, diseñó para su faraón Djoser, de la dinastía III, una tumba con un diseño revolucionario, la pirámide escalonada, es decir, la primera pirámide de grandes dimensiones erigida en todo Egipto, y probablemente en el mundo. Por otro lado, Luxor, también conocida como Tebas en la época de los faraones, fue la capital del Imperio Nuevo, dentro de lo que sería el Antiguo Egipto. Esta ciudad está situada en la ribera oriental del río Nilo, a unos 200 kilómetros al norte de la primera catarata de Asuán. Luxor es famosa por sus monumentos y templos, incluyendo el Templo de Luxor y el Templo de Karnak. En cuanto a la relación entre Saqqara y Luxor, podemos decir que ambas son ciudades o son sitios arqueológicos muy importantes en Egipto, que contienen tumbas y monumentos significativos del Antiguo Egipto. Sin embargo, representan diferentes periodos y estilos arquitectónicos. Saqqara es conocida por ser el lugar de las primeras pirámides egipcias y está asociada con la antigua ciudad de Memphis, mientras que Luxor está edificada sobre las ruinas de la ciudad de Tebas, que fue capital durante el Imperio Nuevo. La clave es que ambas ciudades jugaron roles importantes, pero en diferentes momentos de la historia del Antiguo Egipto. Comencemos por Luxor. En el yacimiento cercano a Luxor, donde se encuentra el legendario Valle de los Reyes, la nueva ciudad descubierta en Egipto, de más de 3000 años de antigüedad, fue un importante centro de civilización de la época, según ha explicado el principal egiptólogo del yacimiento, Zahi Hawass. Y es que la ciudad perdida de Luxor es considerada por muchos uno de los hallazgos más importantes del Antiguo Egipto. Encontramos 3 grandes distritos, uno para vivir, otro para la industria y otro para la administración. Es como algunos países como Países Bajos o Sudáfrica, que tienen 3 capitales, su capital económica, judicial, legislativa, etc. Encontraron en su interior un área de fabricación de zapatos, un área de fabricación de ropa, un área de fabricación de piedras preciosas y una cantidad de cerámica realmente sorprendente. En la opinión de muchos egiptólogos, el descubrimiento más importante producido en Luxor es el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, es decir, de Tutankamón. Muy recientemente, prácticamente mientras hacemos estos episodios del Antiguo Egipto,
aparecen unas nuevas pinturas con un significado mitológico. Concretamente, de una escena celeste donde se aprecian varias deidades. Y representa algo así como un acontecimiento cósmico que ocurriría a mediados de julio, y explicamos un poco por qué. Es relevante que las pinturas se encontraban en el techo de este templo, que data de unos 2200 años de antigüedad, y fue construido durante la época tolemaica y romana, a orillas del río Nilo, en la ciudad de Esna, entonces conocida como la Tópolis, a unos 50 kilómetros de Luxor. Y es uno de los pocos grandes recintos sagrados que han sobrevivido del periodo grecorromano. Aunque bien es cierto que durante la época romana fueron restauradas, digamos. Pues tras 5 años de trabajo, los expertos lograron recuperar cientos de figuras y esta escena en concreto que representaría ese año nuevo egipcio. El templo estaría dedicado a la antigua deidad Khnum, dios de la fertilidad. Hay un llamativo león alado, con cabeza de carnero, que presuntamente simbolizaría el viento del sur, según una de las inscripciones. El viento del sur estaría asociado a un calor abrasador, por lo que el león podría representar ese poder de ese ardiente viento. En la mitología mesopotámica existía una criatura llamada Lamassu, que era un ser híbrido legendario, aunque normalmente no se menciona con cabeza de carnero, sino de hombre. Y por otra parte, en el antiguo Egipto existía la criatura llamada crioesfinge, que es un león con cabeza de carnero. Por ello, esto podría ser como una asociación entre los dos. Todos tenían un fundamento de alguna deidad, como Amón-Ra, ya que unía la fuerza del león y el ardor de los carneros. También se menciona en algún sitio que en las avenidas de Karnak en Egipto, algunas esfinges tenían cabeza de carnero, por lo mismo, en relación al animal sagrado de Amón. Pudiera ser una mezcla de varias civilizaciones que confluyeron. Cabe destacar además la gran amplitud temática de las representaciones, lo cual demuestra la gran importancia que tuvo la astronomía en el antiguo Egipto. El techo del templo está dividido en varias secciones, 7 concretamente, cada una de las cuales representando un tema diferente, incluyendo por ejemplo las fases de la luna, el curso diario del sol, las diferentes horas de la noche o también el día de Año Nuevo. En esta obra recién restaurada se puede observar cómo Anuket, una de las deidades, va navegando junto a Orión y su esposa Sotis, mientras que la inmensa Nut, diosa del cielo, devora el cielo nocturno sobre ellos. En esta antiquísima pintura, Orión representa a la constelación que lleva su nombre, mientras que su esposa, Sotis, correspondería a la estrella Sirio. Esta estrella es conocida por desaparecer del cielo egipcio durante 70 noches al año, hasta que reaparece desde el este. Dicho acontecimiento cósmico, que ocurre a mediados de julio, en torno al 18 de julio, señalaba el inicio del año en tiempos de los faraones. En este momento, el Nilo se desbordaba y anegaba a sus orillas. Los antiguos egipcios creían por ello que 100 días después de la reaparición de Sirio, la diosa Anuket, que era muy adorada en las cataratas de Asuán, siendo la responsable de retirar las aguas del río, dejando en su orilla todas estas fértiles tierras o el limo, tan valiosos para generar óptimas cosechas, tan necesarias en el antiguo Egipto y, en la antigüedad en general. Las pinturas estuvieron ocultas durante milenios, entre capas de mugre, hollín e incluso excrementos de ave. Pero algunos autores indican que es necesario seguir investigando, puesto que a pesar de las más de 2000 inscripciones inéditas hasta el momento, según los análisis, el templo no estaría dedicado a ninguna deidad en concreto. Pues bien, veamos cómo funcionaba el calendario en el antiguo Egipto para entender un poco mejor estas pinturas o estos descubrimientos. Para organizar sus jornadas y ajustar sus actividades agrícolas, se observaba la inundación que era periódica en el Nilo,
Los antiguos egipcios crearon así un calendario de 360 días al que añadieron 5 días más que llamaron epagómenos, cuya traducción sería algo así como añadidos, y dividieron el cielo en constelaciones y decanos. Este tipo de calendarios se han encontrado anteriormente, por ejemplo, en el techo astronómico de la cámara funeraria de la tumba de Ramsés VI, en el Valle de los Reyes. Esta observación de los fenómenos astronómicos llevó a los egipcios a desarrollar una cultura que estaba fundamentada en ellos. Es decir, para los antiguos egipcios fue un ciclo solar el que marcaba el ritmo de su vida y básicamente de todo el país. Re, o Ra, el dios del sol, surcaba los cielos por la mañana y por la noche se adentraba en la ultratumba, venciendo a los enemigos de las tinieblas para resucitar al día siguiente. Así, día a día, se iba sucediendo el ciclo de la luz y de la oscuridad, el de la vida y el de la muerte. Como ya hemos dicho, hay que tener en cuenta la importancia que tenían las cosechas, y el ciclo se regía por la vida agrícola. Básicamente era la del Nilo, por la asociación que tenían. El río que regaba sus cultivos y los inundaba con este fertilizante que eran las tierras limosas o estas tierras tan ricas en nutrientes. Y esto sucedía de forma regular cada año, por lo tanto era como una cosa esperada y necesaria. Es decir, se necesitaba prever esas cíclicas inundaciones del Nilo, después la retirada de esas aguas, junto con las épocas de siembra y de siega. Todo en conjunto fue lo que llevó a los egipcios a elaborar ese minucioso calendario. Era casi una cuestión de supervivencia. Pero, ¿por qué Sirio marca la inundación del Nilo? En Egipto existía además otro calendario. El agrícola, pero también otro oficial de carácter religioso y administrativo. Este calendario oficial es el que tenía 365 días, dividido, como el nuestro actual, en 12 meses de 30 días cada uno. Y cada uno de los meses estaba distribuido en 3 periodos de 10 días, y se añadían esos 5 días para poder ajustar el calendario al ciclo solar. Pues bien, la mitología atribuye al dios Tot el origen de estos días epagómenos o días extra que se añaden, ya que se dice que los ganó jugando a las damas y se los regaló a su amante Nut, que era la diosa del cielo. Este calendario tenía un ligero desajuste con el ciclo solar, que nosotros actualmente corregimos añadiendo un día cada 4 años, lo que conocemos como años bisiestos. Por su parte, el calendario agrícola estaba marcado por las inundaciones del Nilo, formado por 365 días y 6 horas. La aparición de la estrella Sirio, o Sotis, en el horizonte, coincidía con el inicio de la inundación anual. La estrella es visible durante un espacio bastante breve de tiempo, ya que coincide con la salida del sol, y con la luz del sol la estrella lógicamente deja de verse. La primera descripción que se tiene de esta estrella es de la época del faraón Dyer, de la dinastía I, que se muestra en una tableta de marfil procedente de Abidos. Se la representa como una vaca sentada con una planta entre sus cuernos. ¿Y por qué este lío con 2 calendarios que aparentemente parecen casi iguales, sobre todo para alguien en la antigüedad? Pues porque el calendario civil y el agrícola tenían un desajuste con el ciclo solar y solo podían coincidir cada 1456 años, que son los años de duración del ciclo sotíaco o ciclo de Sotis, aunque Sotis sería más el nombre griego dado a la diosa egipcia Sopdet, personificación de la estrella Sirio, como hemos dicho. Y este ciclo sotíaco es un periodo de aproximadamente esos 1465 años provocado por la traslación anual de la observación del orto helíaco de Sirio. Ambos calendarios dividían el año en 3 estaciones. La primera, Akhet, correspondiendo con la inundación de las orillas del Nilo, básicamente entre mediados de julio
hasta finales de octubre, donde nos encontramos actualmente. La segunda estación correspondería a Peret, de noviembre a febrero, que es cuando las aguas del Nilo se retiraban y quedaba en el suelo el fértil limo o las tierras ricas en nutrientes. Era este el momento en que se preparaba la tierra y se plantaba las semillas, como se hace ahora en las vegas de algunos ríos todavía en muchas partes del mundo. Y la última de las estaciones, que es la denominada Chemu, era la de la siega y lógicamente duraba de marzo a principios de julio, que es lo habitual en el hemisferio sur, por estas latitudes. Cerca de ese 18 de julio volvía a aparecer Sotis y comenzaba, una vez más, este ciclo de las inundaciones, o ciclo agrícola. Pero toda esta ciencia astronómica servía para algo más en el Antiguo Egipto. Se desarrolló también para la medición del tiempo y para la orientación de edificios, tanto religiosos como funerarios. Por eso era tan importante esa determinación exacta, concretamente del Polo Norte, y su variación a lo largo de los siglos. De este modo dieron nombre a las estrellas, a los planetas conocidos, que aunque no se supiera que eran planetas, por su brillo se atribuía una diferenciación, y también a las constelaciones, básicamente a todo lo que se veía en el cielo. Dividieron el cielo en 36 constelaciones, también llamadas decanos, ya que cada una abarcaba unos 10 grados, a modo de ese calendario y reloj nocturno. Y, por último, también dividieron el día en 24 horas. Cada hora tenía su nombre, incluso. Y, en algunos casos, su representación femenina es muy común en el Reino Nuevo. Vamos, que básicamente tenían el calendario actual ya hace unos milenios. Y se lo tomaban realmente como una ciencia, no era solo como una especulación o ensayo y error. De hecho, existían varios instrumentos básicos con los que observaban los astros, como el gnomon, que era un palo vertical, el merjet, que se utilizaba en la astronomía lunar como una plomada, y también el intercolumpio, que también era otro palo con forma de horquilla para mirar las estrellas. Lo constatan varias representaciones, por ejemplo la de Senenmut en Deir el-Bahari. Por último, otro de los calendarios a destacar es el del templo funerario del conocidísimo Ramsés II, el Ramesseum, en cuyo lugar se representan los 12 meses del año, la estrella Sotis, los 5 días extra denominados epagómenos, el dios Tot y las 3 estaciones. Pero no es el único templo. También en la ciudad de Dendar, a unos 60 kilómetros al norte de Luxor, se ubica otro templo dedicado a Hathor, diosa del amor y la fertilidad, que también muestra unos techos astronómicos excepcionalmente bien conservados. En la pintura se muestra la mitología relacionada con el Año Nuevo egipcio. Pero el Egipto de los faraones sigue dando alegrías a los arqueólogos en esta necrópolis faraónica de Saqqara a las afueras del Cairo, con más hallazgos, entre ellos 2 tumbas antiguas. Hay algo ahí abajo. Descubrir una tumba completa es algo increíble. Rare discovery in Egypt. A tomb perfectly preserved, untouched and unlooted for 4,000 years. Encontramos el nombre Uajti. ¿Quién es Uajti? ¿Quién era para tener una tumba así? Era un misterio. Saqqara es el yacimiento arqueológico más importante de Egipto. Sería hallar un auténtico tesoro. Todo el equipo es egipcio. Cada día iniciamos nuestro viaje del mundo de los vivos al de los muertos. Veo algunas cosas inusuales. El nombre de Uajti se menciona a sí mismo tantas veces. Es como si dijese, esta tumba es mía, esta tumba es mía, mía. ¿Qué pasó aquí?
En algunas misiones se trabaja 1 o 2 o 3 meses sin encontrar nada y aquí, como se ha visto hoy, hallamos algo nuevo cada 30 segundos. ¿Qué es? Siempre nos da algo cuando menos lo esperamos. Válgame Dios, ¿qué es esto? Se ve el pelaje. ¡Ay, chiquitín! No es un gato doméstico. Dios mío, es maravilloso. Es de locos pensar en lo que este león podría significar en el contexto de nuestro entendimiento de la cultura, la economía, la religión en el antiguo Egipto. Si encontrásemos a Wahti y a su madre y a su esposa y sus 4 hijos, 4.500 años después, eso sería mejor que encontrar oro. Ay, madre.